Se detiene, no es una pausa larga, pero se repite. Avanza unos metros, reduce el ritmo, vuelve a detenerse. El patrón se quiebra justo cuando debería continuar. No hay un estímulo evidente que explique el cambio. El entorno permanece igual. Y, sin embargo, la secuencia se repite. El desplazamiento retoma la marcha con la misma cautela. El movimiento se interrumpe antes de tiempo. No hay una reacción visible alrededor. No hay huida, no hay ruido. La repetición, por sí sola, llama la atención. Esta conducta no es casual. El espacio que lo rodea ofrece cobertura suficiente. La vegetación baja permite aproximarse sin exponerse. El terreno ha sido recorrido antes. Aún así, la acción vuelve a detenerse en el mismo tramo. La consistencia del gesto sugiere una lectura específica del entorno. Aunque esa lectura no resulte evidente desde fuera, tras una nueva pausa, el individuo ajusta la posición, cambia ligeramente el ángulo de avance. Espera más tiempo del habitual. La elección no parece impulsiva, tampoco definitiva. Es una corrección mínima que se suma a una serie de correcciones previas. Aquí no estamos observando una indecisión. Se trata de un solo felino adulto, activo, sin señales visibles de limitación física. Su comportamiento no responde a urgencia ni a agotamiento inmediato. Cada interrupción ocurre antes de que el riesgo sea evidente. La acción se repliega cuando todavía existe margen. Eso es lo que vuelve el comportamiento intrigante. En lugar de insistir, el individuo repite el ciclo: avance corto, pausa, evaluación. El entorno no ofrece una señal clara que justifique la retirada, pero la retirada ocurre de todos modos. La conducta se mantiene incluso cuando la oportunidad parece cercana. Nada de lo que hace es aleatorio, y nada de lo que hace es innecesario. Esta repetición plantea una pregunta concreta. ¿Qué información está utilizando para decidir detenerse cuando todo indica que podría continuar? La respuesta no está en un solo gesto, sino en el conjunto de acciones que se encadenan sin llamar la atención. A partir de este punto, seguiremos a este individuo para entender qué función cumple esta forma de avanzar, detenerse y esperar. No observaremos una escena aislada, sino una secuencia de decisiones que revelan una estrategia. Cada acción tendrá un propósito, cada pausa tendrá un costo. No se trata de observar una casa, se trata de comprender por qué, en determinadas condiciones, avanzar no siempre es la mejor opción. El territorio no impone límites visibles. La extensión es suficiente para desplazarse sin urgencia, y la cobertura natural permite aproximaciones graduales. No se trata de un espacio desconocido ni hostil. Ha sido recorrido antes, evaluado en distintas condiciones, utilizado como escenario de intentos previos. La familiaridad reduce la necesidad de explorar, pero no elimina la cautela. El ritmo diario se organiza en ciclos irregulares. No hay una secuencia rígida de acciones, sino una alternancia entre movimiento breve y espera prolongada. El desplazamiento nunca es continuo. Cada tramo se interrumpe para observar, recalcular y conservar energía. Este patrón no responde a la indecisión, sino a la gestión del riesgo. Durante los periodos activos, el individuo utiliza rutas que ofrecen cobertura parcial. La vegetación y los desniveles del terreno permiten avanzar sin exponerse por completo. La elección de estos trayectos no es aleatoria. Reduce la probabilidad de ser detectado antes de tiempo, y limita el gasto energético asociado a correcciones bruscas. El entorno introduce presiones constantes. El viento no mantiene una dirección estable. Cambia con frecuencia, y altera la forma en que la información se desplaza. El sonido, cuando se propaga, lo hace de manera irregular. Estas variaciones no impiden el movimiento, pero sí condicionan cuándo avanzar y cuándo detenerse. En este contexto, el comportamiento que más se repite es la pausa anticipada. La interrupción del avance ocurre antes de que exista una señal clara de peligro. Esta conducta cumple una función específica. Permite evaluar sin exponerse. Al detenerse con margen, el individuo reduce la probabilidad de tener que reaccionar de forma abrupta más adelante. El primer ejemplo claro aparece durante una aproximación aparentemente favorable.
La cobertura es adecuada y la distancia se reduce de forma gradual. Sin embargo, el avance se detiene cuando aún queda espacio suficiente para continuar. La pausa se prolonga más de lo habitual, y tras ella, el movimiento se repliega ligeramente. Esta acción no produce un resultado inmediato, no hay una huida visible, ni una oportunidad confirmada. Su valor reside en lo que evita. Al no forzar el acercamiento, se minimiza el riesgo de ser detectado en una fase en la que corregir sería costoso. En esta especie, detenerse a tiempo reduce la probabilidad de fracaso completo. La repetición de este patrón revela una adaptación al entorno. Cuando las condiciones son inestables, avanzar menos puede ser más efectivo que insistir. La estrategia prioriza la conservación de energía y la reducción de exposición. Frente a la obtención rápida de resultados, aquí, el comportamiento no se explica por un solo evento, sino por la acumulación de pequeñas decisiones coherentes. El contexto no obliga a moverse rápido, pero penaliza el error. Y en ese equilibrio, la pausa anticipada se convierte en una herramienta clave para continuar sin comprometer la supervivencia inmediata. El comportamiento observado no se limita a una sola forma de avanzar o detenerse. A lo largo del tiempo, el individuo alterna distintas estrategias que cumplen funciones específicas según el momento y las condiciones del entorno. Cada una aparece como respuesta directa a lo que ocurre alrededor, no como un patrón fijo que se repite sin ajuste. Una de las estrategias más evidentes es la fragmentación del movimiento. En lugar de recorrer largas distancias de una sola vez, el avance se divide en tramos cortos separados por pausas prolongadas. Esta forma de desplazarse reduce el gasto energético acumulado y permite corregir la trayectoria antes de que el error sea costoso. Cuando el entorno ofrece información poco fiable, moverse menos es una manera de exponerse menos. Otra estrategia consiste en el uso selectivo de la cobertura. El individuo no busca ocultarse por completo, sino mantenerse en zonas donde puede observar sin quedar aislado del espacio abierto. Esto permite reaccionar tanto ante una oportunidad como ante un cambio inesperado. La elección del terreno, en este caso, equilibra visibilidad y protección, evitando comprometerse con un solo punto de vista. La gestión del tiempo también cumple un papel central. Las pausas no son todas iguales. Algunas son breves, destinadas a confirmar una lectura rápida del entorno. Otras se prolongan más allá de lo necesario para un avance inmediato. Estas esperas largas permiten que el entorno se estabilice lo suficiente como para reducir la incertidumbre. No garantizan éxito, pero disminuyen la probabilidad de una reacción precipitada. Cuando aparece un indicio de riesgo, la respuesta no es retroceder de forma abrupta. El individuo ajusta la posición de manera mínima, a menudo cambiando solo el ángulo o la distancia. Esta corrección sutil evita delatar la presencia y conserva energía. En esta especie, la retirada parcial es preferible a una huida completa, ya que mantiene abiertas las opciones futuras. Cada una de estas acciones cumple una función distinta. La fragmentación del movimiento reduce el desgaste, el uso de la cobertura limita la detección temprana, la gestión del tiempo permite evaluar sin urgencia. Las correcciones mínimas evitan pérdidas mayores. Ninguna estrategia, por sí sola, asegura un resultado favorable. Su valor está en la combinación. El entorno, sin embargo, no siempre permite que estas estrategias se alineen. Cuando el viento cambia con frecuencia o el sonido no se propaga de manera predecible, la información llega incompleta. En esas condiciones, incluso las acciones mejor ajustadas pueden no producir el efecto esperado. El individuo no ignora esta limitación. Al contrario, la integra en su comportamiento. Lo que observamos aquí no es una secuencia orientada al éxito inmediato, sino un conjunto de respuestas diseñadas para mantener el margen de maniobra. Cada acción busca preservar la posibilidad de continuar, incluso cuando la oportunidad no se concreta. La estrategia no persigue un resultado rápido, sino la reducción constante del riesgo. Ninguna de las estrategias observadas funciona sin costo. Cada ajuste, cada pausa prolongada, cada corrección mínima implica una renuncia. El comportamiento que reduce el riesgo también limita las oportunidades. En este punto del proceso, la adaptación deja de ser una ventaja clara y se convierte en un equilibrio frágil. El desgaste no aparece como un fallo repentino. Se manifiesta en la frecuencia con la que las pausas se alargan y en la necesidad de reducir el número de intentos. El tiempo invertido en observar y esperar no se traduce siempre en una oportunidad concreta. Aún así,
Avanzar sin esa espera supondría un riesgo mayor. El margen de maniobra se estrecha por ambos lados. Algunas correcciones dejan de ser suficientes. Cambiar el ángulo de avance o prolongar la inmovilidad ya no garantiza una lectura más clara del entorno. El viento sigue alterando la información. El sonido continúa llegando fragmentado. En estas condiciones, el comportamiento adaptativo pierde precisión y se vuelve conservador por necesidad. ¿Aparecen entonces cambios más evidentes en el patrón? El individuo reduce la distancia recorrida durante cada desplazamiento y prioriza zonas donde el entorno ofrece una estabilidad relativa. Aunque eso implique menor acceso a oportunidades, esta elección no mejora el resultado inmediato, pero disminuye el desgaste acumulado. El costo principal de esta adaptación es el tiempo. Permanecer más tiempo inmóvil prolonga la exposición a la incertidumbre y retrasa cualquier desenlace. Sin embargo, forzar el movimiento incrementaría el riesgo de un error que no podría corregirse. La estrategia, por tanto, no busca optimizar el resultado, sino evitar el fracaso definitivo. En este bloque, queda claro que ninguna conducta es infalible. Las mismas acciones que permiten continuar también imponen límites. La adaptación no elimina la presión del entorno, solo la distribuye de otra manera. El individuo no controla las condiciones, solo ajusta su respuesta a ellas. El proceso no conduce a una resolución clara. No hay una transición hacia una estrategia superior ni un cambio que garantice estabilidad. Lo que se observa es una serie de ajustes que mantienen el equilibrio dentro de márgenes cada vez más estrechos. La continuidad se logra a costa de aceptar una eficacia menor. Aquí, la supervivencia deja de depender de ejecutar bien una estrategia, y pasa a depender de reconocer cuándo esa estrategia ya no puede ofrecer más. La adaptación no es una solución definitiva, es una respuesta temporal a límites que no se pueden superar. A lo largo de este periodo, el comportamiento observado no puede reducirse a una sola decisión ni a una estrategia aislada. Cada acción, avanzar poco, detenerse antes. Esperar más de lo habitual adquiere sentido solo cuando se considera en conjunto, no como una secuencia orientada al éxito inmediato, sino como una forma de gestionar límites. El individuo no actúa de manera errática ni excesivamente cautelosa. Responde a un entorno que ofrece información incompleta y castiga el error. En esas condiciones, la conducta que predomina no es la que maximiza las oportunidades, sino la que preserva la posibilidad de seguir actuando. La supervivencia no se apoya en una ventaja constante, sino en la capacidad de ajustar esa ventaja cuando deja de ser fiable. Las estrategias observadas cumplen funciones claras. La fragmentación del movimiento reduce el desgaste. La pausa anticipada limita la exposición. El uso selectivo del terreno equilibra visibilidad y protección. Ninguna garantiza un resultado favorable por sí sola. Juntas, permiten mantener un margen operativo dentro de un contexto cambiante. Comprender este comportamiento no implica simplificarlo. No se trata de afirmar que esperar siempre es mejor que avanzar, ni que la cautela sustituye a la acción. Lo que revela esta observación es que, en determinados entornos, insistir puede ser más costoso que adaptarse. Incluso cuando la adaptación reduce la eficacia inmediata, el entorno sigue cambiando. Las condiciones que hoy limitan una estrategia pueden desaparecer o intensificarse sin aviso. El individuo no controla ese proceso, solo ajusta su respuesta para permanecer dentro de límites aceptables durante el mayor tiempo posible. La observación se detiene aquí, no porque el proceso haya concluido, sino porque comprenderlo requiere aceptar que no todas las historias de supervivencia terminan con un resultado visible. ¿Qué comportamiento te pareció más determinante para que este individuo pudiera continuar? ¿La pausa anticipada, la reducción del movimiento, o la gestión del tiempo frente a la incertidumbre?